Jesús nos está afirmando allí que Él es el centro de la Biblia. Se trata de Él. Todo para la gloria de Dios. Buenos días. Se pueden sentar. Que Dios los bendiga mucho, mucho. El tema de la semana pasada hablamos acerca de las escrituras, pero hay algo muy importante que no debemos pasar por alto, que es cómo leer estas escrituras. Porque si la Biblia es nuestra máxima autoridad, debemos saber interpretarla. Porque si no sabemos interpretar correctamente las escrituras, la vamos a leer mal, la vamos a interpretar mal y vamos a caer en errores muy graves que muchas personas han cometido. Por lo tanto, es esencial que cada creyente sepa leer la Biblia. Ahora, todo el mundo puede leer la Biblia. ¿Puede cada persona leer las escrituras? ¿Sí? ¿Por qué? Si decodifica, puede leerla. Ahora, interpretarla. Exacto, si sabe leer, claro que puede leer las escrituras. De hecho, no solamente se dice que sí puede, ni siquiera que solamente se le permite, sino que es un mandato y una exhortación que Dios nos da. Debemos, número 1, leer, anoten allí, número 1, leer, ver lo que dice el texto. Número 2, escuchar. Cuando se predique o cuando se haga la lectura pública de la palabra, se debe escuchar. Número 3, entender. No es lo mismo leer y escuchar que entender. Captar el mensaje, ¿ok? Y número 4, aplicar. No nos basta solamente con adquirir conocimiento, sino que hay que aplicarlo, hay que vivirlo, hay que obedecerlo, ¿ok? Entonces, uno de los principios que vimos la semana pasada de las Escrituras es que la Biblia es clara con lo que respecta a la salvación, ¿recuerdan? Entonces, es necesario que cada hombre, cada mujer lea las Escrituras. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Amén. Allí está. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuanto más es necesario que las personas escuchen y lean la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser salvos si no leen la palabra de Dios? ¿Cómo va a despertarse la fe si no la leen? Por lo tanto, es un derecho de cada persona que cada gente, pueblos y nación pueda leer las Escrituras. Con más razón, hay que apoyar las traducciones de la Biblia a todos los idiomas. Es vital que cada persona de cada lengua pueda escuchar la palabra en sus propios idiomas, ¿ok? Ahora, una pregunta un poco controversial. ¿Qué necesito yo para leer la Biblia? ¿Qué requiero para poder interpretar la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos en la fe que me apoyen, que me ayuden, ¿ok? ¿Quién más? Orar bien a Dios para entender e interpretar. La oración, excelente. Eso, Eduardo. Eso, el Espíritu Santo. Necesitamos el requisito principal, tener el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo,
no vamos a poder entender ni aplicar el pasaje. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Amén. El que no es espiritual, el que no tiene al Espíritu Santo, no puede comprender el Evangelio, no puede comprender las cosas de Dios, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, un hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender las Escrituras. Y hay una aclaración que hay que hacer en este punto. Una cosa es la iluminación del Espíritu Santo y otra cosa es la revelación. El Espíritu Santo me ilumina para comprender su palabra, me guía para hacer la voluntad de Dios. Pero ya en nuestro tiempo, con el canon cerrado, ya no nos da nueva revelación. Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las cosas que principalmente enseñan las Sagradas Escrituras? Sus temas principales. Ok, el Evangelio es excelente. Salvación. En el Catecismo Bautista se resume en dos cosas. La primera, ¿qué debo creer acerca de Dios? Número 1, ¿qué debo creer acerca de Dios? Número 2, los deberes que Dios demanda del hombre. Pudiéramos incluir también lo que debemos saber acerca de Dios. Primero lo sabemos, luego lo creemos y luego lo aplicamos. ¿Okay? Hay gente que solamente lo sabe, pero no lo cree. Realmente, aunque dicen que lo creen, no lo creen, porque si realmente lo creyeran, los aplicaran. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras nos dan, ¿qué cosa? El conocimiento para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí está. Las Escrituras nos dan el conocimiento para ser salvos y para poder vivir obedeciendo al Señor. Hay un principio fundamental que engloba todo lo que ya hemos visto y es sola Escritura. Anótelos allí, sola Escritura. ¿Qué significa sola Escritura? Que nuestra máxima autoridad es la Biblia, que nos basamos únicamente en la Biblia, que es nuestra regla máxima de fe y de autoridad. No significa que no le prestemos atención a las historias, a los comentarios de los teólogos, claro que sí, pero nuestra máxima autoridad, quien tiene el punto final, es la Biblia, no la tradición o lo que diga algún hombre. Como dijo Martín Lutero, cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser rechazada, aunque haga llover milagros todos los días. No importa realmente si tuviste alguna visión, algún sueño, si viste milagros, señales, si eso no encuadra con las Escrituras, debe ser rechazado, aunque sea algo sobrenatural y místico, porque sabemos que Satanás se viste como ángel de luz y engaña a las personas con estas cosas. Solamente lo que diga la Biblia lo hacemos. Ahora, muchos dicen que el Espíritu Santo los guía a hacer tal o cual cosa. Ahora,
el Espíritu Santo va a contradecir el libro que él mismo inspiró. ¿Quién inspiró este libro? Él va a contradecir el libro que él mismo inspiró. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo quien guía a estas personas. Será otro espíritu, pero el Santo Espíritu de Dios no es. Entonces, Él va a usar tu estudio de la palabra y tu dedicación para leer la palabra. Es el medio que el Espíritu Santo va a usar para santificarte y para guiarte. Ajá, pero ¿cómo leo la Biblia, hermano? Bueno, el primer principio para leer las Escrituras es la analogía de la fe. La analogía de la fe. ¿Qué significará esta palabra? Analogía de la fe. ¿Qué significa esto, hermano Henger? Analogía es unidad. Nos habla de que la Biblia tiene unidad. No puede contradecirse. Toda la Biblia tiene un solo mensaje y es unido. No es que Dios es un Dios diferente en el Nuevo que del Antiguo Testamento. No. Es el mismo Dios. Y ambos testamentos se complementan. Véanlo así. El Antiguo Pacto profetiza el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es el cumplimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo revela el Nuevo y el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Así que ambos son esenciales, son igual de importantes y se complementan en sí mismos. Ahora, ¿cuál era el mensaje central de la Biblia que dijo nuestra hermana Neymar? El Evangelio. ¿No me creen? Vamos a Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. 24, 44. Lucas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesús nos está afirmando allí que Él es el centro de la Biblia, que todo el Antiguo Pacto apuntaba a Él, se trata de Él. Por lo tanto, debemos leer el Antiguo Testamento con una lupa, con un filtro, con el filtro del Evangelio. Debemos ver el Evangelio en cada libro, en cada historia. A lo mejor no cada versículo habla de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, pero cada libro habla acerca de alguna de las 5 verdades fundamentales del contenido del Evangelio. ¿Cuáles eran las 5 partes del contenido del Evangelio? Número 1, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? La buena noticia y el llamado. Significa que en alguna parte del libro nos va a revelar quién es Dios o qué hizo Dios, nos va a revelar qué hizo el hombre, nos va a revelar su pecado, nos va a revelar acerca de la ira o el juicio de Dios contra los desobedientes, contra los pecadores, nos va a revelar la buena noticia, o sea, la gracia, el perdón, o de ese Mesías que va a venir a salvar al mundo, o el llamado que Dios le hace a su pueblo. Obedéceme porque yo te he redimido, porque yo te he salvado. Ahora como gratitud, obedéceme. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son parte de la misma historia, señores. Es una sola historia. Todo está unido. La salvación en todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre fue, número 1, solo por la palabra de Dios.
Solo por la palabra de Dios, solo por la revelación que el Señor dio. Número 2, fue solamente por gracia. Nadie en el antiguo pacto fue salvo por sus obras, porque él era muy bueno. No, todos fueron salvos por gracia. Número 3, solo por la fe. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Así que cada personaje del antiguo pacto fue salvo por la fe, no por las obras. Número 4, solamente por Cristo. Hermano, pero si Cristo no se había encarnado en aquella época. Cierto, pero ellos creían en el Mesías que iba a venir, en ese Salvador que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, su fe en Cristo lo salvó. Y número 5, solo para la gloria de Dios. Ni Sansón, ni Moisés, ni David, ninguno de ellos merece gloria, porque fue Dios quien salvó a su pueblo. Fue Dios quien lo redimió. Fue Dios quien hizo todas estas cosas. Así que solamente Él merece la gloria, no ningún personaje bíblico. Si la Biblia es una unidad, significa que yo puedo leer todas sus partes con la misma autoridad. Toda la Biblia tiene la misma autoridad. No que cierto versículo tiene más autoridad que otro versículo. No. Todos tienen la misma autoridad, la misma inspiración. Claro, hay versículos que no son tan claros como otros. Por ejemplo, es muy claro en Romanos que la salvación es solamente por fe, pero en Santiago nos habla sobre la justificación también por las obras. Eso allí no queda muy claro. Por lo tanto, yo debo ir a la parte más clara para que me aclare la parte más oscura. Anótelo por allí porque es un principio fundamental. Lo claro aclara lo oscuro. Suena chistoso, pero nos ayuda muchísimo. Los textos difíciles se aclaran con los textos que son más claros, que son más específicos. Así que no saque doctrina de textos oscuros, de textos que no se sabe muy bien qué es lo que quieren decir. Y por lo general, la gente se va de una vez cuando no comprende algo a algún comentario bíblico, a preguntarle a alguien, pero ya va. Por lo general, la misma Biblia te responde los asuntos de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma por su unidad. Ella misma es su autoridad. Así que no tiene que salir de la Biblia por lo general para entender lo que el texto está diciendo, ¿ok? Ahora, número 2, algunos consejos. Algunos consejos para leer la Biblia. Ok. Evita los siguientes errores, hermano. No leas la Biblia al azar. Agarras la Biblia, la abres, cierras tus ojos y dices, aquí, y lees. Todos ustedes filisteos no se alegren de que se haya roto el bastón que los golpeaba. ¿Qué? Dios, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, no, puede que Dios en algún momento haya permitido que sí funcionara, pero no, hermano, la Biblia no se lee así. Otro, no saques doctrina de un solo versículo, porque como vimos, la Biblia tiene unidad, la Biblia es un todo. Debes ver lo que dice la Biblia de toda la doctrina, no solamente el versículo que a ti te conviene, porque si es por versículos, me voy al antiguo pacto, mata a toda esa gente, a niños, a sus animales. Bueno, ahí lo dice, es bíblico. Ahora yo voy a matar a toda esa gente. No, ya va. Tienes que ver
todo el libro para entender lo que quiere decir. Por favor, no saques promesas donde no hay promesas. Que Dios me prometió que Él iba a hacer esto y aquello, ya va. ¿Esa promesa para quién fue? Para Josué. Entonces, ahora si una promesa es para todos el pueblo de Dios o es para la iglesia, sí es para ti. Pero si fue para una persona en específico, no fue para ti, querido amigo. Fue para esa persona en específico. Como por ejemplo, leo en el versículo al azar y aquí dice, agarró una quijada de burro y mató. Exacto, con Sansón. Ajá. Que cuando son las promesas a hombres específicos, nos está mostrando el carácter, ¿verdad? Y el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios decía, por ejemplo, a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque él necesitaba a él en ese momento eso, ¿no? Y escuchamos muchas predicas que esfuérzate y sé valiente, Señor hoy te dice. Eso lo dijo a Josué, pero estamos viendo el carácter de Dios, que Dios nos anima, que Dios nos da valentía, que Dios nos impulsa. Eso es lo que está mostrando allí, no que esa promesa yo lo voy a tomar y voy a hacer la mía, porque no es lo correcto. Porque eso debe ser para todos. Exacto. Y ahora, cuidado con los mandamientos. Anótelo también. Ojo con los mandamientos. Hay una gran diferencia entre las leyes civiles que eran para el pueblo de Israel en aquella época o para los judíos y otra muy diferente, los mandamientos universales para todas las personas. Podemos caer en dos errores. Ese mandato es para hoy, por lo tanto yo voy a circuncidarme, yo no voy a comer cerdo, yo voy a raparme la cabeza y voy a ayunar tantos días como los judíos. No. Era para el pueblo judío, para Israel en ese contexto histórico. El otro error que podemos caer. Ese es un mandamiento antiguo que no se aplica para hoy. Por lo tanto, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. El apóstol Pablo en ese contexto era muy machista y por eso dio tal mandamiento con la mujer y no se aplica para hoy. Si se dice que es para todas las iglesias, es para nosotros también, hermano. Ojo con eso porque estamos manipulando la palabra de Dios. Y por último, identifica el género. Identifica el género. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo, cuando inspiró a las personas, no las poseyó. No fue que vino y los controló, los manejaba como unos títeres. No. Dios los inspiró para que ellos con sus propias palabras, con su propio estilo, su mensaje fuera la palabra de Dios. Significa que hay géneros que debemos identificar. Por ejemplo, la narración. Número 1, la narración. Es cuando se cuenta una historia. No podemos sacar doctrina de las narraciones. ¿Por qué? Porque si nos basamos en esto, podemos tener varias esposas. Porque Abraham tuvo 2 mujeres. Jacob tuvo 4 mujeres. ¿Es bíblico? No, ya va. Tienes que entender. No, y Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Entonces no podemos sacar doctrinas de narración. Número 2, la poesía. Número 2, la poesía. Los salmos, los proverbios. Ahora, cuando yo digo amor, yo te amo de aquí hasta el cielo. ¿Mi amor se puede medir? No, es una metáfora. Ahora, cuando la Biblia dice el brazo del Señor, Dios tiene brazos, dice que es espíritu, es una metáfora, es algo simbólico. Así que cuidado de no tomar literal estas cosas simbólicas. ¿Ok? Y por último, número 3, las cartas. Romanos, Gálatas, las epístolas, las cartas. Aquí sí puedes sacar doctrina, porque
están explicando las doctrinas bíblicas de la fe. Entonces, por último, número 3, pasos para interpretar la Biblia. Pasos para interpretar la Biblia. Este no es un paso, sino que es un requisito indispensable. Ore, hermano. Ore en el primer, en el segundo y en el tercer paso. Ore antes de leer, cuando esté leyendo y después de leer. Porque si no ora, mire, la lectura de la Biblia y la oración son inseparables. Es como inhalar y exhalar. Si te falta una, te moriste. Tienes que leer y orar. Número 1. Observación. ¿Qué dice y cómo lo dice? ¿Qué dice y cómo lo dice? Cuando lees un poquito antes y un poco después, o el capítulo completo, logras entender mejor lo que dice el texto, ¿ok? Porque si tomas un solo versículo, lo vas a sacar de su contexto. Vas a salirte del asunto que realmente te está hablando allí el Señor, ¿ok? Entonces, cuidado con esto. Hay en sus Biblias unos numeritos, o por lo general son unas letricas que te indican otros versículos bíblicos que se relacionan. Se le dice referencias o paralelos. Busque esos versículos porque te van a dar más claridad de ese texto. Porque la Biblia se conecta siempre. Entonces, utilice su Biblia, esos numeritos para que busque las demás referencias y los demás versículos. Y también cuente las palabras. Si ve que se repite mucho, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, porque la gracia de Dios los ha salvado. Dice, aquí está el énfasis. Aquí está lo más importante que nos está resaltando el apóstol Pablo. Gracia, gracia, gracia. Por lo general, la palabra que más se repite en el texto es el énfasis que el autor está haciendo. ¿Ok? Y lea muchas veces el mismo texto, varias veces, muchas veces, para que se le quede y puedas analizarlo mejor. ¿Ok? Número 2. Interpretación. Respondes a la pregunta, ¿qué quiso decir? ¿O qué quiere decir? Es bueno que compares tus respuestas con otros hermanos. Pregúntale a tus hermanos que sabes que conocen las escrituras, a tu pastor, y consulta comentarios bíblicos también. Ves alguna prédica de sana doctrina por internet, porque puede ser que llegues a conclusiones equivocadas porque somos seres humanos y nos necesitamos allí los unos a los otros. ¿Ok? Y número 3, aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Hay algún mandamiento aquí que debo obedecer? ¿Hay una verdad que debo creer? ¿Hay algo que debo imitar de esta persona? ¿O hay algo que debo evitar que hizo esa persona? ¿Cómo los aplico a mi vida? En conclusión, lee la Biblia en dependencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Interpreta la Biblia con la misma Biblia. La misma Biblia te va a dar su propia interpretación, porque ella no es de interpretación privada de nadie. Medita en la Biblia. Como le dijo Dios a Josué, medita en ella día y noche. Medita constantemente en la palabra de Dios. Deja que te confronte, que te rompa. Como dice Hebreos, que es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Bueno, deja que te confronte. Y por favor, ve el Evangelio en toda la Biblia, porque toda la Biblia se trata de Jesucristo, querido hermano.